Mañana tenemos examen de ciencias sociales sobre el Estado. Y esto es lo que entra. En resumen, 3 cosas. ¿Qué es un Estado? ¿Qué tipos de Estado hay? ¿Y quién es quién en un Estado? Lo primero, ¿qué es un Estado? Pues en resumen, un país. Un Estado es un conjunto de instituciones y de normas que regulan y permiten la convivencia de una sociedad. Por ejemplo, el Estado español es el conjunto de España, el terreno, los españoles, el gobierno de España y la ley de España. Eso sería el Estado español. Y lo mismo pasa con casi todos los países, que son estados. ¿Qué elementos tiene un Estado? Pues los que acabo de decir. Los ciudadanos españoles, el territorio de España, las leyes de España y los poderes del gobierno de España hacen el Estado español, por ejemplo. Tipos de Estado. Hay 2 tipos, la dictadura y la democracia. En una dictadura, pues no hay sufragio, la gente no elige a quién lidera. Una sola persona tiene todo el poder, no hay partidos políticos, no hay derechos humanos y el gobierno usa la violencia, la represión, para imponer sus ideas. Y la democracia, pues es lo contrario, sí que hay derechos humanos, sí que hay partidos políticos, el poder lo tienen todos los ciudadanos, hay libertad de expresión porque el gobierno no usa violencia y sí que hay sufragio, la gente sí que puede elegir a quién le gobierna. Las democracias se pueden dividir en repúblicas, en la que un presidente es el jefe del Estado, y una monarquía en la que el rey es el jefe del Estado. Una monarquía parlamentaria, que es lo que tenemos en España, por ejemplo, el rey es el jefe del Estado, pero hay un presidente. Y la monarquía dictatorial, que más que una democracia es una dictadura, el rey es el jefe y es el que manda. Y luego las democracias se pueden dividir en democracias centralizadas y descentralizadas. En una democracia centralizada hay un gobierno para todo el país. Y en una democracia descentralizada, que es lo que tenemos en España, está el Parlamento, el Senado, el Tribunal de España, y luego cada comunidad autónoma, cada provincia tiene sus parlamentos, sus tribunales, sus instituciones, etc., que se gobiernan a sí mismos, un poco independientes. Los poderes del Estado. Estos son 3. El poder legislativo es el que crea las leyes. El poder judicial hace que se cumplan las leyes. Y el poder ejecutivo es el que gobierna en el Estado aplicando las leyes. Cada poder tiene sus propias instituciones. Las instituciones del poder legislativo son el Congreso de los Diputados, el Senado, los parlamentos y las diputaciones y los ayuntamientos. Como hemos dicho, España es un Estado descentralizado. El Congreso y el Senado gobiernan en toda España, los parlamentos y las diputaciones gobiernan en cada región, en cada provincia, y los ayuntamientos gobiernan en cada municipio, en cada pueblo. Luego tenemos el Poder Judicial, donde es más de lo mismo. Tenemos el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, que gobiernan en toda España. Luego tenemos los tribunales municipales, que gobiernan en cada provincia, y los tribunales municipales de algunos municipios que tienen su propio tribunal, como por ejemplo Sevilla. Luego el Poder Ejecutivo está compuesto por el presidente del gobierno y por los ministerios del gobierno. Ministerio de Hacienda, Ministerio de Igualdad, Ministerio de Educación, Ministerio de Sanidad, etc. Por último están los organismos internacionales, que vamos a ver, la ONU y la Unión Europea. La Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea son organizaciones de estados que se unen y se organizan para colaborar entre ellos y tomar decisiones juntos. La Organización de las Naciones Unidas es una organización en la que están todos los países y se divide en 3 instituciones: la Asamblea General, la Secretaría General y el Consejo de Seguridad. La Asamblea General es donde todos los países se reúnen para hablar entre ellos y tomar decisiones. La Secretaría General la dirige un secretario general y es quien representa a la ONU por todo el mundo y ejecuta las medidas que toma la Asamblea General. Y el Consejo de Seguridad es un consejo que tiene a 15 países, 10 que cambian cada cierto tiempo y 5 que no cambian nunca: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Y esos 5 países también tienen más poder para tomar decisiones. Pueden vetar las decisiones de los demás países. Este Consejo de Seguridad toma las decisiones militares y de defensa de la ONU,
Y luego la ONU tiene otros organismos. La UNESCO, que se dedica a la ciencia, la cultura y la educación. La UNICEF, que protege a los niños. La ACNUR, que protege a los refugiados. La FAO, que lucha contra el hambre. La OMS, que protege la sanidad del mundo. Y la OIT, que protege los derechos de los trabajadores. Y luego tenemos a la Unión Europea, que solo nos centra su historia y sus instituciones. La Unión Europea se crea en 1957 en el Tratado de Roma, que se llamaba en aquel entonces la Comunidad Económica Europea, y se creó para que hubiera libre comercio entre los 6 países de Europa que la crearon. Luego, en 1993, se firma el Tratado de Maastricht y se cambia el nombre de Comunidad Económica Europea al que tenemos hoy, Unión Europea. Se crea la moneda euro, aunque no se usa hasta 2002, y se crea la ciudadanía europea. Ahora, si naces en un país de la Unión Europea, como España o Francia, además de ser ciudadano español, también eres ciudadano europeo. Y en 2009 se crea el Tratado de Lisboa, en el que se aumentan las competencias del Parlamento Europeo, o sea, que le dan más poder, y se crea la Carta de Derechos Fundamentales para los ciudadanos europeos, para que haya unos derechos humanos comunes en toda Europa. Cuando se creó eran 6 países y ahora son 27, desde que salió Reino Unido. La Unión Europea tiene 6 organismos. El Consejo Europeo, que es un consejo con los presidentes de cada país, y deciden las orientaciones y lo que va a hacer la Unión Europea. Luego está el Consejo de la Unión Europea, y hay que tener cuidado porque el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea se llaman parecido, pero no son lo mismo, y te puedes confundir. El Consejo de la Unión Europea son los ministros de cada país, y lo que hacen es coordinar a la Unión Europea y sus políticas de seguridad. Luego está la Comisión Europea, que son los comisarios de los diferentes países europeos que gestionan el presupuesto de la Unión Europea, el dinero de la Unión, cómo se gasta, en qué se hace, etc. Y velan porque los reglamentos y las leyes de la Unión Europea se cumplan en todos los países. Luego está el Parlamento Europeo, que este sí que lo eligen los ciudadanos de Europa. Este controla a la Comisión y este Parlamento es el que aprueba las leyes europeas. Luego está el Tribunal de Justicia Europeo, que tiene un miembro de cada Estado y es el que hace que se cumpla la ley europea, como el Tribunal Español hace que se cumpla la ley española. Y luego está el Banco Central Europeo, que es el banco del euro y hace que el euro sea estable y sea una moneda rentable. Buena suerte.